¿no? Para Bueno. aplicar ingeniería a las carreras. Bueno, el tema del duelo, cuando pasan cosas en la vida de las personas, y mira que hay contraposición, porque uno habla del duelo en la vida Sí, de las señor. personas, pero cuando el duelo hablamos del duelo también tiene que ver con la muerte, ¿no? Así es. La muerte de un ser, la muerte de física de algo, la muerte de un sentimiento, ¿por qué no pensarlo por ahí? Bueno, está el licenciado Javier Gallar en línea para poder charlar con él, es psicólogo y a él le estamos dando la bienvenida. Licenciado Duilio y Gabriel, los saludamos para LB11, muy buenos días. Hola, muy buenos días, William, muy buenos días, Gabriel, muy buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la convocatoria para hablar de este tema que, como decías vos, William, ¿no? Ujú. Nos convoca en torno a las cosas que suceden en la vida cotidiana de las personas, los sujetos, Claro. que no solamente tienen que ver con la muerte, sino también con separaciones, con pérdidas espirituales, físicas y también emocionales, ¿no? Ujú. Así que bueno, les doy unas muy buenas gracias a todos, la audiencia y a ustedes. Bueno, muy amable realmente. Javier, querido, ¿cómo se transcurre todo esto, no? Porque uno generalmente dice las personas están de duelo o estamos de duelo porque perdimos el trabajo, bien lo manifestabas vos, pero ¿cómo se transcurre esto y de qué manera hacemos que este transcurrir no sea tan doloroso? Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo cuando se me convoca a hablar de esta temática, muy interesante, por cierto, ¿no? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo armamos esto? Si hablamos desde la actualidad, hablamos desde material, si se quiere, científico y teórico en la lejanía de la historia. Y yo me he propuesto iniciar por los orígenes, ¿no? Ujú. Retomar textos freudianos que tienen que ver con la historia del psicoanálisis. Me remonto a 1917, un texto que Freud escribe que lo denomina duelo y melancolía. Creo que esa es la base y el puntapié a todo lo que ha dado después teóricamente el psicoanálisis y la psicología, ¿no? En Ujú. este texto, Freud plantea que el duelo es una reacción que el sujeto tiene ante una pérdida de un objeto amado, o sea, no ante cualquier objeto. Este objeto puede ser una persona, puede ser una relación, pero también puede ser una abstracción, como por ejemplo la patria, la libertad, un ideal, y cualquier objeto investido tiene que ser libidinalmente en donde se ha depositado amor. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha depositado una carga energética, hablando en términos criollos, ¿no? Muy grande, muy fuerte, en donde el foco del sujeto ha pasado a ser, en algún momento en particular, el centro de atención. La idea fundamental es que el duelo no es un estado pasivo, Duilio, Sí. es decir, no requiere solamente tiempo para atravesar y transitar y después se pueda desglosar ese duelo, se Ujú. pueda concluir ese duelo. No es una cuestión meramente de tiempo, sino que tiene que ver con un trabajo subjetivo y psíquico que el sujeto hace. Ese trabajo consiste en que el aparato psíquico tiene que retirar lenta, paulatina y dolorosamente la libido, o sea, toda la carga de energía depositada en el objeto perdido, para que pueda luego tener disponibilidad para una nueva investidura libidinal, para que el sujeto pueda volver a amar a otro objeto. O sea, como que vamos Recuerdo, dejando un espacio vacío, tratamos de limpiar ese espacio, dejarlo vacío para que en adelante tengamos el lugarcito para otra situación. vamos a llamarlo de esa manera, sí, lo podemos graficar de esa manera. Ajá, sí. Recordemos que el sujeto ama un objeto, sea su pareja, sea un padre, sea una madre, sea un trabajo, sea a su patria, a la libertad. Ujú. Pasa algo en la vida cotidiana de ese sujeto, Sí, que ese objeto se pierde, sea por una separación, un fallecimiento, claro. la pérdida de esa patria, la pérdida de esa libertad, etcétera, etcétera. Y el trabajo consiste en ir retirando paulatinamente, como decía anteriormente, paulatinamente, pero dolorosamente, por eso le llamamos duelo, porque duele, va a doler, si se Ujú. quiere, para, como decías vos, William, poder tener la oportunidad luego de poder hacer nuevas investiduras, poder tener nuevos objetos de amor en la vida del sujeto, ¿no? Bien, A bien. partir, Freud plantea una frase que dice que la realidad pronuncia un veredicto y que es
que ese objeto que el sujeto amaba ya no existe más. Ya no existe más tal como el sujeto lo había puesto en esa calidad de objeto de amor. Porque, recordemos, y vuelvo sobre este punto, no tiene que ver solamente con un fallecimiento, sino con una pérdida de un vínculo. Por ejemplo, una Claro. persona ama a otra persona y pasa algo que ese vínculo se rompe, esa persona, la otra persona sigue existiendo físicamente. Ahora, Claro. ese objeto de amor ya no existe más para el sujeto. Ujú. Volver sobre ese criterio de realidad y sobre ese criterio de aceptación para el sujeto va a ser doloroso. Ahí es donde se entra en ese proceso de duelo. Por eso Freud, en este texto que yo citaba anteriormente, El duelo y Sí. melancolía, de 1917, plantea que el duelo comienza cuando se toma noción bajo el criterio de realidad de que ese objeto ya no existe mal como tal para el sujeto. Bien. En ese momento empieza el proceso de duelo. Perfecto. Desde tu experiencia, Javier, querido, ¿es un camino más difícil de transitar para el hombre o para la mujer? ¿O en cada uno de ellos va a depender qué situación tengan que atravesar? No, esto, bueno, nosotros como psicoanalistas, como Ujú. clínicos, psicólogos clínicos, lo vemos en el consultorio, pero es indistinto para el hombre, para la mujer, o una mujer trans, o un hombre trans. En eso quiero ser abarcativo, digamos también, pero es indistinto, no O sea, tiene que ver una con el... persona en general es todo igual para cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, y también plantear de aquí la cuestión de la singularidad, ¿no? Para cada sujeto en particular, sea hombre, mujer, trans, mujer o varón no binario, o lo que fuese en ese sentido, va a tener que ver con sus experiencias vividas, con cómo se ha desarrollado la infancia, Ujú. porque en este sentido también tomó una noción lacaniana que tiene que ver con que cada pérdida, ¿sí? Cuando un sujeto entra en proceso de duelo, también nos remite a una pérdida estructural, a una falta estructural del sujeto. Esto tiene que ver con cómo el sujeto ha desarrollado y ha ido transitando sus primeras infancias, cómo se ha ido desapegando también de sus vínculos primarios, llámese papá, llámese mamá, un abuelo, un tío, con quien se O ha sea, vinculado el duelo es para libidinalmente. cualquier edad, me estás diciendo. ¿Cómo dolió, perdón? Perdón, el duelo es para cualquier edad, este proceso. Para cualquier edad, sí, sí, Bien, sí, obviamente, bien. para cualquier edad. Y es interesante, cuando yo releí este texto, que lo he leído Ujú. muchas veces, en mi primer momento en la facultad y demás, nos encontramos con la diferenciación entre duelo y lo que es la melancolía, A que ver. alude también al título del texto freudiano, ¿no? Ujú. En el duelo particularmente, el sujeto pierde un objeto amoroso, ¿sí? Por eso la cuestión del mundo exterior se ve disminuida, el sujeto, la persona, tiene pocas ganas de hacer actividad física, laboral, vemos al sujeto muy, muy metido para adentro y demás. Lo que sucede, a diferencia del duelo, en la melancolía, ¿sí? Que digo, hago la salvedad, el duelo es un proceso, vamos a llamar normal del sujeto, no es traumático, patológico, ni es una enfermedad por sí mismo. En la melancolía, lo que se pierde es algo interno propio que alude al yo, alude a la propiedad del sujeto, ¿sí? Por eso en un proceso melancólico, ¿sí? Que lleva mucho más tiempo que el duelo, mucho más doloroso, Ah, mira vos. en un proceso melancólico el sujeto no solamente pierde interés en el mundo exterior, sino que surgen autorreproches y hay una vinculación con una cuestión narcisista aquí en la melancolía, ¿sí? A ver, entonces la Eh, melancolía es como más importante en la sensación que el duelo en sí mismo. Y yo le agregaría y te sí, pregunto a vos desde tu experiencia, ¿esto abriría una especie de puerta, puede llegar a ser una especie de puerta a un estado de depresión, por ejemplo, la melancolía? sí, 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 se vincula muchas veces a estados depresivos. Este, la melancolía en sí mismo, digamos, alude a cuestiones depresivas. ¿Sí? Ujú. Sucede también en la melancolía que pasan otras cuestiones interiormente en el sujeto que tienen que ver con autorreproches, con cuestiones que tienen que ver también con construcciones subjetivas, con construcciones de pensamiento autopunitivas para el sujeto, y eso hace un padecimiento mucho mayor
en la melancolía que en el duelo. ¿Sí? Nos está dando Luego, una clase magistral el licenciado acá sobre Así este es. tema. Gaby, querido. Licenciado, las famosas etapas, ¿no? Del duelo, ¿siguen siendo consideradas válidas para la psicología actual? las famosas etapas, decías, Sí, Gabriel. sí. La negación, la ira, la negociación. Y no me acuerdo las otras dos. Y yo creo que en algún punto eso es una forma de estructurar o de encuadrar lo que es un proceso de duelo. Eh, yo sinceramente no le tomo mucha importancia a este tipo de encuadre porque puede suceder lo contrario, puede suceder que el sujeto entre en esta cuestión que yo decía anteriormente, en conexión con el criterio de realidad, que ese objeto perdido ya no está como tal, pero de que luego aparezca nuevamente la negación, digo, es un ida y vuelta. No se trata de que hoy, en un momento o una semana, atravieso la aceptación, luego viene la negación, luego viene la construcción subjetiva, libidinizando otros objetos. Digo, esto es como que se van mezclando, yo por lo menos lo he visto en el consultorio y también en experiencias personales, ¿no? Se van mezclando estas etapas, como se le llama, entre comillas, no es lineal, por eso esto de esquematizar de ese modo, a mí particularmente no me sirve mucho, sobre todo para trabajarlo terapéuticamente en un plan de acción con un paciente, ¿no? Porque sabemos que en un momento podemos estar en una etapa, en otro momento en otra, y vamos variando de una a otra. Bien. Bien. Lo que sí es importante es resaltar, me parece que, esto que decía anteriormente, que no se trata de una cuestión de tiempo. Antes se lo mencionaba el duelo, que tiene que durar 6 meses, o que más o menos ese es el tiempo prudencial para un proceso de duelo. Nosotros vemos en el consultorio pacientes analizantes que transitan 4 meses, otros 8 meses, otros 1 año y medio, otros 5 años, y que están en proceso de duelo y que no han entrado a melancolía, que es a lo que nosotros tenemos que tener como ahí, como cierta detección, porque la melancolía, como decíamos anteriormente, es mucho más dolorosa y mucho más traumática para el sujeto. Y licenciado, ¿cómo se distingue un duelo esperable, ¿no? De un proceso que a lo mejor necesite acompañamiento psicológico? ¿Cuáles son los síntomas? Un duelo esperable es esto que decíamos anteriormente. El sujeto ve en el mundo exterior poco interés, vamos a llamarlo así, de alguna manera, retrae sus actividades, ¿sí? Obviamente aparece la angustia, aparece la tristeza, que son cuestiones esperables. Eh, Esto siempre se sugiere hacer un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que tenga un espacio en donde el sujeto pueda trabajar estas cuestiones, se le pueda dar algún tipo de enmarque terapéutico desde el amor, porque obviamente aquí tomo otro concepto que es freudiano, que es psicoanalítico, que es el amor de transferencia, ese amor de transferencia en donde el sujeto va a revivir estas cuestiones sintomáticas. En ese espacio terapéutico se pueden trabajar, ¿sí? Si no, lo que hace el sujeto muchas veces, al no actuar bajo el amor de transferencia, es repetir patrones, ¿sí? Desde esos duelos no resueltos o no acabadamente resueltos. Bien, perfecto. Licenciado, queremos agradecerte la gentileza de charlar con nosotros. El tema ha sido los procesos del duelo. Acabadamente nos has contado tantos detalles que evidentemente nos han generado una imagen más importante de lo que significa todo esto. Dejarte un abrazo y desearte un gran día, ¿eh? Bueno, Duilio, muchas gracias, Gabriel, y un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias.